Sing a favorite song, and the world may sing along. We can brighten every day with the things we do and say. Bienvenidos amigos, un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en el programa de Nuestra Gente, tomándole el pulso un poco, como siempre solemos hacer semana a semana, a nuestra ciudad y por supuesto a todos nuestros ciudadanos. Teníamos una asignatura pendiente y creo que hoy la vamos a saldar y con creces, puesto que vamos a hacer una entrevista bastante extendida para tener todo lujo de conocimientos de lo que ocurre precisamente en esta zona, en el puerto de Motril, donde queremos hablar de cruceros, queremos hablar de la nueva lonja, queremos hablar de los nuevos accesos, queremos hablar de la zona logística, queremos hablar de las nuevas infraestructuras y queremos, bueno, recordar un poco todo lo que se está trabajando actualmente en este puerto de Motril, que es un punto, como ya saben, muy estratégico para nuestra ciudad, a nivel de mercancías, a nivel de cruceros, etcétera, etcétera. Y qué mejor manera que hacerlo nada más y nada menos que con su presidente, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, don José García Fuentes, que, bueno, vivir en tan solo unos instantes, hemos quedado precisamente con él a esta hora y sabemos que su puntualidad es tremenda, con lo cual aquí lo tenemos. Don José, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Oye, qué magnífico tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo acompaña. Aquí el problema normalmente es el viento, porque el clima ya sabemos todo que es un clima muy benigno y hace un día fenomenal. Un día fenomenal, un día de verano ya total. Si en Motril estamos a gusto, yo creo que aquí estáis en la gloria. Bueno, muy parecido. Muy parecido. ¿Cómo te encuentras aquí? Porque esto prácticamente es una mini ciudad también, ¿no? Esta autoridad portuaria. Sí, vuestro bueno, recinto. ya se conoce más o menos, ¿no? Las noticias están siendo muy prolijas últimamente, ¿no? Ahora mismo estamos pues inmersos en muchísimos proyectos, muchísimas cosas, en muchas actuaciones que van a ser muy beneficiosas no solo para el puerto, sino también para la ciudad de Motril, y con un presente totalmente consolidado y con un futuro realmente prometedor, ¿no? La verdad que no se para de hablar del puerto de Motril con tantas cosas y esperamos que hoy nos desvele algunas de ellas, ¿no? Vamos a ir tratando un poquito, pero sí, a mí me da una sensación especial, ¿no? Cuando vengo al puerto, porque sé que estamos en un puerto de solera, de tradición, ¿no? que tiene historia. Bueno, sí, efectivamente la historia del puerto se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, donde un puerto que nace de la necesidad más que de otra cosa, porque ya había tráfico de mercancía aquí en finales del siglo XIX, un tráfico importantísimo que era con un sistema muy rudimentario, y es que los barcos se quedaban en el mar y con un sistema de barcazas se iban descargando los barcos desde el propio buque hasta a la playa de la Azucena. No se descargaba en tierra, ¿no? Claro, entonces, claro, ese sistema poco a poco fueron creciendo las necesidades hasta que por fin, finales de ese siglo, XIX, 1880 aproximadamente, el gobierno de España encarga a dos ingenieros un estudio para hacer prospectiva, para ver si era posible la ejecución de un puerto comercial del Estado en esta zona. Se estuvieron barajando varias posibilidades, una de ellas que incluso llegó a tener proyecto fue un embarcadero en la ensenada de Calahonda, y finalmente, y gracias a un incremento de mercancía importante que hubo a finales de ese siglo XIX, donde aumentó la demanda fundamentalmente desde Granada de una serie de mercancías como pueden ser la harina, como puede ser la madera o incluso el cemento, eso propició que ese incremento de mercancías ya hiciera absolutamente necesaria la construcción de un puerto. Así, en 1902 se le encarga el proyecto al ingeniero Julio Moreno para la prospección. Se estudió nuevamente la posibilidad de la ensenada de Calahonda y finalmente se decidió por establecerlo en el sitio donde hoy está. En 1904 se terminó el proyecto y en 1907 el ministro, por aquella época, firmó y rubricó
el proyecto del puerto, que lo terminó Julio Moreno en 1904, y en 1907 ya se firmó la rúbrica, ¿no? A mediados, en el mes de julio aproximadamente, y se puso la primera piedra en noviembre de 1907 y se empezó la construcción en 1908, que estaba prevista por 6 años, con una dotación anual de 300.000 reales de aquella época, y finalmente en el año finales de 1915, finales de 1910, primeros de 1916, ya el puerto estaba completamente operativo en su estado original, que era solamente la dársena, lo que hoy es la dársena interior del puerto. Ha crecido mucho desde entonces. La verdad es que Julio Moreno fue un alcalde bastante prolífico también para Motril en aquella época, pero lo que yo sí me estoy dando cuenta es que le vamos a tener que llamar para el programa de la alquería, para cuando hagamos el programa del puerto de Motril, que históricamente... Eso seguro que Manolo lo hace 10 veces mejor que yo. A partir de ahí es cierto que el puerto se integra dentro de la Junta de Obras de Almería en los años 90 del siglo pasado. En 1990 se constituyen las autoridades portuarias y el puerto pasa a quedar integrado dentro de la autoridad portuaria Almería-Motril, que incluía los puertos de Almería, de Motril y de Carbonera, hasta que en el año 2005 se consigue la independencia de Almería y ya se constituye la autoridad portuaria de Motril, que es una de las 28 que hay en España, y ya tiene su funcionamiento independiente. El primer presidente fue Ángel Díaz Sol, el segundo fue Francisco Álvarez de la Chica, y en mi caso pues he sido el tercer presidente de esa nueva autoridad portuaria, la más joven de España. ¿Ya son 5 años? Efectivamente, fui el primer presidente motrileño, eso sí. Y estamos ya en el 5.º año de gestión, donde, bueno, si echa uno la vista atrás, han sido muchas, ¿no?, las iniciativas que se han tenido. ¿Cómo han pasado los años? Decía la canción, y cómo ha cambiado el cuento también, ¿no? 5 años, pero con ganas de continuar mucho más, ¿no? Porque prácticamente que está en el ecuador del proyecto. Sí, bueno, lo normal a nosotros nos nombra la comunidad autónoma, nuestro nombramiento parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juanma Moreno, y bueno, pues todo indica que esta legislatura pues se va a cumplir entera, ¿no? Y que los proyectos que tenemos en marcha, pues muchos de ellos podremos dejarlos terminados y otros totalmente encarrilados en plena construcción. No, y que son proyectos que auguran, yo creo que un éxito, ya no solo para su persona, sino para el puerto y también para la ciudad. Podemos hablar de muchas cosas, ese plan máster o master plan o plan director, como se le llama, y ahora me contará un poquito. Pero claro, vemos aquí los barcos, vemos los cruceros, sabemos que el puerto de Motril es un punto estratégico, tanto para mercancías como para también los pasajeros. Y se ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Yo creo que también, por supuesto, las mercancías, que después hablaremos de ellas, pero sobre todo en traer a los cruceristas, ¿no? Qué gustazo, ¿no? Ver, por ejemplo, allí a lo lejos, cómo hay un crucero de lujo atracado aquí en el puerto motrileño. ¿Qué significa para el puerto y para nuestra ciudad realmente tener este tráfico de pasajeros? El tráfico de pasajeros, de cruceros fundamentalmente, al puerto le reporta bastante poco, ¿no? Que no sea una cuestión más de prestigio que puramente mercantilista, ¿no? Es decir, para el puerto no son negocios los cruceros, primero porque les tenemos hechas unas altísimas bonificaciones para que puedan venir aquí, y segundo porque tienen bastante gasto, ¿no? Para el puerto le ponemos lanzaderas junto con el ayuntamiento gratuitas para que los cruceristas visiten la ciudad. Normalmente se hacen degustaciones también a pie de barco para los turistas que prueben también esos productos que tiene la costa tropical tan buenos, ¿no? Y promocionarlos, pero fundamentalmente el beneficio es para el destino, ¿no? El destino es el que se beneficia del segmento de los cruceros, y cuanto más haya, más beneficio va a tener el destino, ¿no? Porque al final nosotros vamos a una feria internacional y no vendemos el puerto, lo que vendemos es
lo que hay detrás del puerto, lo que se puede visitar atracando en el puerto de Motril, que es el destino, pero en el destino también las estrategias comerciales son muy importantes, ¿no? Aquí hay que ser consciente de que los cruceros atracan porque está la Alhambra cerca, es más cercana al puerto de Málaga que de desde el puerto de Motril es mucho más cercano que desde el puerto de Málaga, cualquier otro. Ese, digamos, es el foco de atracción, es por lo que las navieras deciden atracar aquí. Y sería un error vivir de espaldas. Muchas veces decimos, Motril no puede vivir de espaldas al mar, pero tampoco puede vivir de espaldas a la Alhambra, ¿no? Claro, pero ¿qué ocurre con eso? Ocurre que viene un crucero como este último, con 1.300 personas, y 800 de ellas han ido a Motril. Es decir, quien verdaderamente se beneficia, es verdad que han habido 2 autobuses que han ido a la Alhambra, pero eso, claro, no es lo mismo 2 autobuses que 800 personas que han estado andando por Motril, que han visitado el comercio, que se le ofrecen rutas, la ruta de la caña, la ruta de la tapa, la ruta de shopping, en definitiva, un montón de cosas, y quien verdaderamente se beneficia es el destino de proximidad en el tema de los cruceros, porque las excursiones las hacen un número muy limitado de ellos, ¿no? Entonces, claro, desde ese convencimiento y de ese beneficio, pues nosotros estamos trabajando también conjuntamente con el ayuntamiento para crecer, ¿no? De hecho, ya se han llegado en la última feria internacional, que fue en Estados Unidos, trajimos acuerdos muy importantes, cerrados ya, para crecer en el mundo de los cruceros, y que algunos de ellos pueden suponer un antes y un después, porque Motril se puede convertir en todo un referente a nivel europeo en materia de cruceros gracias a esos acuerdos preparados que nosotros se materializan. ¿Para ello? Totalmente. Lo bueno que tiene la provincia de Granada es que aquí no se producen masificaciones, porque primero los cruceros que vienen son cruceros de categoría luxury, que tienen muchas menos plazas que esos macrocruceros económicos que pueden ir a otros puertos. Y en segundo lugar es que la provincia de Granada tiene tantísima riqueza y variedad que permite que la gente se pueda dispersar perfectamente sin llegar a colapsar. En el tema de Motril, pues nosotros, cuando viene un crucero pequeñito, ponemos menos lanzaderas, y cuando viene un crucero más grande, con más capacidad, ponemos mayor número de lanzaderas para que puedan subir y viajar a la ciudad con total comodidad. Incluso le preparáis hasta su recepción, en muchos de los casos, ¿no? Una pequeñita recepción que agradecen, que se nos note que los motrileños somos hospitalarios y sabemos recibir a la gente. Pues yo estoy agradecidísimo de que me haya recibido hoy, que sabemos también de su apretada agenda. Pero ¿qué le parece si nos damos un paseíto y vamos hablando de ese plan máster o plan director? Porque es que esto está cambiando, pero es que va a cambiar todavía mucho más, ¿no? Así que si le parece... ¿Sí? La verdad que es un bonito ejercicio eso de pasear por la ciudad, pasear por Motril. Antes hemos mencionado lo de la alquería, yo estoy disfrutando una cosa loca. Porque además aprendes a querer más a tu ciudad, aprendes a saborear más los detalles, ¿no? de nuestro municipio. Y en el puerto pasa lo mismo, pasear por aquí, experimentar estos olores, esto es una maravilla, ¿no? Bueno, eso es un gustazo que a todos nos retrotrae a nuestros años de niñez, ¿no? Pero efectivamente, bueno, el puerto tiene muchísimo encanto, ¿no? Tiene muchas cosas, tiene incluso atracciones, ¿no? Normalmente nosotros también procuramos integrar muchas actividades dentro del puerto. Este fin de semana tenemos, por ejemplo, una exposición de coches antiguos, coches centenarios, anteriores a 1940, la apertura del puerto a la ciudad, las jornadas de puertas abiertas que solemos hacer también cada vez que viene una visita de un buque de la Armada o cualquier otra actividad, actividades deportivas, como bien saben, la media maratón de este año se hace también aquí en el puerto de Motril. En fin, intentamos pues esa interacción que es
buena, ¿no?, para todo, y que la gente también tenga la posibilidad de conocer su puerto, ¿no? De todas formas, eso no es un ejercicio que habría que invitar a todo el mundo, ¿no?, a pasarse por aquí, a oler, a disfrutar de cómo se faena en los barcos, de los olores también de la propia lonja. Cuando una persona entra en un cargo nuevo, yo creo que tiene una responsabilidad tremenda, y la responsabilidad mínima es, cuando uno entra, es pensar con la ilusión de saber que tiene que dejar, que algún día cuando termine tiene que dejar siempre las cosas mejor de lo que se las ha encontrado, ¿no? Como mínimo, así cuando entra uno en un cargo, ¿no? Eso es lo que uno intenta, pero luego otra cosa es que se consiga, ¿no? Yo creo que las cosas van bastante bien, a pesar de las dificultades que hemos tenido estos años, ¿no? Yo creo que los objetivos se han conseguido. Yo cuando tomé posesión del cargo, efectivamente, yo como motrileño, ¿no?, sabía muchas de las reivindicaciones de la propia ciudad, por ejemplo, la apertura del puerto a la ciudad, sabía también y conocía el puerto como motrileño desde que éramos críos. Bueno, antes la reválida de cualquier nadador era cruzar la bocana del puerto a nado, y a partir de ahí ya sabía nadar bien. Eso ya era. Y lo conocía bien, ¿no? Es verdad que, bueno, tuve un par de semanas de toma de contacto, de conocer cuáles eran los datos reales, las posibilidades que había en el puerto y tal, y al final, pues, en el discurso de toma de posesión, pues establecimos cuatro líneas de actuación que yo creo que eran las más importantes, ¿no? Ajá. La primera, un crecimiento, porque nosotros somos los primeros convencidos en que el puerto de Motril está dado a ser el gran puerto nacional de la Andalucía oriental, por las condiciones que tiene, porque no es un puerto que lo abraza la ciudad, porque tiene posibilidades de crecimiento, porque es el puerto que está en un sitio estratégico en la intersección de la autovía 7, la autovía del Mediterráneo, y la A44 con Madrid, siendo el puerto más cercano a Madrid de todo el sur peninsular. Y bueno, pues eso condicionaba un poco cuáles eran las estrategias que había que tener. Por una parte, el crecimiento tanto en mercancía, tráfico de mercancía, procurando una mercancía limpia, como de pasajeros, tanto a través de las líneas de ferry, las líneas regulares de pasajeros, y también de cruceros, eso por un lado. Por otro lado, la ocupación de la zona de actividades logísticas, que teníamos ahí 350.000 metros cuadrados disponibles, y tenían una ocupación prácticamente que no llevaba ni el 5%. Luego, otra línea de actuación importantísimo como motrileño, por eso lo digo, decía lo de antes, lo de las reivindicaciones, era abrir el puerto a la ciudad, conectar el puerto a la ciudad y que el puerto interactuara con la ciudad, ¿no?, que fuera parte de la ciudad. Y por último, la conexión ferroviaria. Ahora mismo nosotros somos el único puerto de interés general del Estado, de todas las autoridades portuarias que hay en España, que no tiene conexión ferroviaria en destino, ¿no? Entonces eso teníamos que trabajarlo, ¿no? Eran 4 líneas estratégicas. Es verdad que la del tren, al principio, cuando tú lo decías, hace 4 o 5 años, la gente te decía que sí, que estabas loco, que eso no se iba a conseguir nunca y tal, pero bueno, las últimas noticias ya van en otro sentido y en otra dirección, ¿no? Sí, vamos a empezar, por ejemplo, con ese plan director. ¿En qué consiste el plan director y esa apertura a la ciudad, que parece ya inminente también, ¿no? Bueno, una cosa es el plan director, por una parte, que es como un planeamiento general del puerto a futuro, por dónde y cómo debe crecer. Y otra cosa es el master plan. El master plan es lo que nosotros hemos hecho, es aprovechando esa ordenación del plan director, pues establecer un plan de apertura del puerto a la ciudad. Eso sí ha sido una novedad. Entonces, bueno, pues el master plan va a ser una auténtica revolución en el puerto. Por una parte, va a definir muy bien cuáles van a ser los usos en cada una de las dársenas, que ahora mismo está todo un poco deslavazado, ¿no?, porque ha ido creciendo en función de las necesidades, ¿no? Se van a unificar los usos por dársena. La dársena de Azucena será la de mercancía, que es la más alejada de la zona del núcleo urbano y también la que más posibilidades tiene de crecimiento detrás. Lógicamente, pues lo razonable, ¿no? Luego habrá una dársena interior, que será para pasajeros, tanto de ferry como de crucero, y luego se va a construir nuevo
una nueva dársena donde se va a albergar el uso náutico deportivo fundamentalmente. Entonces va a haber un puerto deportivo nuevo con 412.000 metros cuadrados que se va a quedar totalmente abierto, integrado a la ciudad, sin ningún tipo de vallado ni restricción, sino como una parte más de la trama urbana de la ciudad, donde no solamente va a haber un puerto deportivo, sino que va a haber zonas comerciales, de equipamiento turístico, va a haber supermercados, va a haber zonas de ocio, restaurantes, en fin, una serie de equipamientos que va a quedar totalmente abierto a la ciudad, integrado dentro de la misma, y que va a suponer un espacio realmente atractivo, porque estamos hablando de que esa dársena va junto al barrio de Santa Adela, donde bueno, pues se deja una franja terrestre alrededor que va a pillar toda la playa del Cable, donde en ese paseo, en ese espacio de tierra que va a quedar ahí, va a tener a un lado barcos deportivos y a otro lado la playa del Cable, y luego toda la franja de Santa Adela hasta llegar aquí a Varadero. Todo eso va a ser pues un espacio comercial donde se instalarán pues todo tipo de comercio y tal, quedando un espacio a modo de lo que hoy puede ser el Muelle 1 de Málaga. Estamos hablando no de una rehabilitación, estamos hablando de una revolución. Pues la inversión totalmente. Es la inversión, ¿cómo se llama esto? Es la inversión más grande que se va a hacer en el puerto de Motril en toda su historia. Hombre, incluso por encima del coste de cuando se construyó la primera dársena, ¿no? Es decir, eso va a ser una auténtica revolución, porque estamos hablando de una transformación integral del puerto, mucho más cercana a los vecinos. Ahí va a haber unos espacios urbanos realmente atractivos, ¿no? en toda esa zona, y una inversión que va a rozar en los 55 millones de euros entre la inversión pública y la inversión privada, porque ahí el puerto es el encargado de hacer una parte de obras, que en este caso pues todo el paseo marítimo del Varadero, y también el acondicionamiento de los nuevos atraques Ro-Ro, que se van a crecer. Ahora mismo tenemos 3, se va a crecer hasta tener 5 atraques Ro-Ro. Todo eso son obras que tiene que hacer el puerto, y el resto la iniciativa privada. Como bien sabe, ya el procedimiento salió a concurso, se ha cerrado el concurso, ahora mismo hay una empresa que se ha presentado, y ahora mismo lo que estamos haciendo es evaluando la oferta para comprobar que cumple con todas las especificaciones del pliego, y si es así, pues será la adjudicataria y ya se puede empezar. Estamos hablando que se va a empezar en este mismo año esa gran transformación. Es verdad que es una obra compleja, porque tenemos que tener en cuenta que hay que compatibilizar toda esa obra de construcción de una nueva dársena, de construcción de nuevos diques aquí mismo en la zona del pesquero y demás. Hay que compaginarla con la actividad portuaria de la náutica, de la náutica deportiva. No podemos paralizar el día a día. De la náutica deportiva, de los ferries, de los cruceros, del puerto pesquero y de la actividad comercial, con lo cual no es fácil. Pero bueno, el plan está establecido, los ingenieros redactores de ese plan ya han tenido en cuenta todas esas eventualidades, y se va a hacer por fases, de tal manera que tenga que haber desplazamiento de cada uno de los usos para cuando se actúe en la zona donde a ellos les pueda afectar, y pueda compatibilizarse la obra con el normal funcionamiento de la actividad portuaria. ¿Y en tiempos eso sabemos? Sí, eso más o menos estaremos en torno a los 4 años aproximadamente. No es tanto, contando que a partir del 24, ¿no? 24, 25, 26, 27, finales del 27, las obras tienen que estar completamente construidas, porque así está establecido. Estamos hablando de un impacto, lógicamente, visual, porque va a cambiar toda la fisonomía. Estamos hablando de un impacto, también comercial, porque se van a incrementar el tráfico. Pero ¿qué impacto puede tener para nuestra ciudad tener este tipo de puerto que ya se avecina? Bueno, para la ciudad va a ser una transformación, ¿no? Ya el gobierno y la alcaldesa en alguna ocasión ha dicho que Motril
tiene que ir mirando al mar, y lleva toda la razón, ¿no? Porque la vega ya no es lo que ha sido la vega secularmente, ¿no? Ni históricamente, porque ya no hay un cultivo definido, ya no es, se está poco a poco también deteriorando mucho, y lógicamente Motril tiene que mirar hacia el sur, ¿no? Como ha pasado en otras ciudades como Valencia. No me extraña que esté usted tan ilusionado, ¿no? con lo que se nos avecina. Hablamos de todas esas líneas y estamos precisamente aquí en La Lonja. La Lonja, que también ha sufrido ya su remodelación, incluso con acondicionamiento de maquinarias nuevas. ¿Qué va a significar también para Motril y sobre todo para el mundo pesquero, para nuestros pescadores, esta nueva lonja? Bueno, yo creo que es una inversión importante. Para el puerto siempre hemos tenido una sensibilidad, yo estoy hablando por mí, ¿no? Con el sector pesquero, ¿no? Porque tradicionalmente ha supuesto bueno, un medio de vida de muchísima gente, ¿no? Y desde esa óptica, bueno, nosotros hemos querido colaborar siempre con el sector pesquero, ¿no? Han sido varias las obras que se han hecho de mejora para el sector pesquero, y una de ellas pues es esta, ¿no? Esta lonja pesquera en la que nos encontramos, que hacía muchísima falta. La anterior lonja tenía más de 50 años, tenía unos equipamientos obsoletos, incluso sanitariamente, tenía algún tipo de deficiencia que lógicamente había que salvar, y eso pues nos llevó a tomar la decisión de hacer una remodelación integral aquí. Esto es una lonja nueva, no es la antigua lonja, no está en el mismo sitio, pero es una lonja nueva donde lo único que se ha mantenido ha sido los pilares de la antigua. Todos los cerramientos son nuevos, se ha hecho un nuevo equipamiento, nuevas cámaras frigoríficas, mucho más eficientes también energéticamente. Se le ha dotado de unos cerramientos eficientes térmicamente, que también es importante. Luego se ha reforzado la cubierta, se ha hecho una cubierta mucho más resistente, porque se han instalado arriba placas solares fotovoltaicas que dotan de energía a la propia lonja, con lo cual a los pescadores también tienen una rebaja importante en el consumo eléctrico, y en definitiva una lonja mucho más funcional, que también está preparada para que puedan visitar todo aquel que quiera venir a la subasta del pescado como un atractivo turístico más. Yo quiero recordar que Motril fue también pionero con aquella electrificación de los barcos, ¿no? Para dotarlo, ¿no? Precisamente, y aquí ahora con placas solares, ¿no? Parece que tenemos esa intención siempre de ir siempre es cierto en que cabeza, ¿no? La sostenibilidad es fundamental. Nosotros fuimos el primer puerto de la península, porque el primero fue un puerto canario, en tener el sistema de electrificación por encima de todos los puertos de España. Nosotros teníamos en el año 2020 ya concluida la obra de electrificación de los muelles, que eso permite a los barcos que están preparados para ello, que no todos lo están, sobre todo los más antiguos, conectarse a la red eléctrica y poder apagar los motores dentro del puerto, de tal manera los motores auxiliares, ¿no? Que sirven pues para el mantenimiento de la tripulación, para el mantenimiento, para la energía eléctrica, además, tenerlo apagado durante su estancia en puerto. Eso sí significa pues una reducción de la huella de carbono, por supuesto, y también una molestia menos para los vecinos del varadero. Entonces, el siguiente proyecto que tenemos en marcha, efectivamente, es un parque fotovoltaico de más de 40.000 metros cuadrados, que va a ir en la zona de preembarque, porque ahora se quita de la zona donde está, porque ahí es donde va la nueva dársena deportiva, y se trasladan aquí a la zona de las actividades logísticas, junto a la entrada de la autovía, que por otra parte es lo más lógico, y ahí van a ir cubiertos con placas fotovoltaicas, esos 40.000 metros, que van a permitir, a través de un proyecto de financiación europea, en la que además llevan sistemas de almacenamiento, es decir, baterías para almacenar la electricidad, vamos a conseguir que todo el puerto entero quede en isla energética y que consuma la propia electricidad que se genera en el puerto, con lo cual vamos a ser también en ese sentido uno de los primeros puertos, no ya de España, sino de Europa, que tenga implantado ese sistema, que está en un presupuesto en torno a los 8 millones de euros y que ya cuenta con fondos europeos. Bueno, pues vamos a seguir andando un poquito y me sigue usted contando, que yo estoy cada vez más interesado y cada vez más con la boca abierta. Vamos a seguir.
Tendríamos que hablar también, bueno, nos quedan muchas cosas por ver, por disfrutar, por conocer, pero me he estado fijando ahí unas casetas para pescadores, que también eso también es totalmente nuevo, ¿eh? Sí, bueno, aquí se han hecho en los últimos años muchísimas infraestructuras, ¿no? Concretamente vinculada al sector pesquero, además de esta nueva lonja, se ha hecho un proyecto de 31 nuevas casetas de pescadores, casetas pues vinculadas al servicio de la pesca, ¿no? Pues, para meter redes, para meter nasas, para tener un almacenamiento y un espacio también donde ellos puedan interactuar, porque tiene incluso sistemas de telecomunicaciones, agua, electricidad, etcétera. Y sí, 31 casetas de pescadores que además, bueno, pues han dado un servicio importante, ¿no? Que se han hecho debajo de la zona de pasarela, como también ese acondicionamiento del entorno del puerto pesquero, con esa obra del paseo marítimo de Varadero, que vamos a abrir el día 27 de este mismo mes. Ya se va a abrir al público para que la gente pueda disfrutar. Esa es una parte de ese nuevo proyecto, de ese masterplan, donde el puerto abre a la ciudad. Es decir, nosotros aquí cedemos un espacio a la ciudad para integrarlo como un espacio de esparcimiento más de la ciudad, y además pues corremos con los gastos de urbanización. Es verdad que para que esto salga adelante pues ha hecho falta una colaboración del Ayuntamiento de Motril, lógicamente, y sobre todo en estas obras vinculadas al sector pesquero de la Junta de Andalucía, ¿no? Que ha financiado en algunas hasta el 80% del total de la inversión, y el resto lo ha financiado la propia autoridad portuaria, pero que todas estas modificaciones lógicamente suponen una mejora importante, ¿no? para todo el sector pesquero. Estas eran las casetas que estábamos haciendo referencia hace tan solo instantes, ¿no? Exactamente, estas son las 31 casetas que, aprovechando el espacio que queda bajo la estructura de la pasarela, se han construido para dar ese servicio a todo el sector pesquero. Y aquí tenemos el paso elevado, el puente, el acceso, ¿cómo le llamamos? Bueno, nosotros le llamamos pasarela, ¿no? Pasarela. Sí, esto nace de una necesidad, no de un capricho, y efectivamente nosotros ahora mismo tenemos tráfico de pasajeros tanto en la dársena de Azucenas, que está allí, como en la dársena interior, la antigua, que está aquí. Por tanto, eso nos obligaba a tener esto es un puerto que es frontera de la Unión Europea, frontera Schengen también, aparte de frontera del Reino de España, con lo cual tiene que haber un sistema de control aduanero para la entrada y salida tanto de personas como de mercancías. Correcto. Y de productos, y de revisión y inspección de los vehículos que entran y salen, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, claro, al tener tráfico en las dos dársenas, teníamos dos sistemas de aduana, uno para aquella dársena y otro para esta dársena. Eso pues te obligaba a tener no solamente una duplicidad de espacios necesarios, sino también de medios, ¿no? Tanto para la Policía Nacional, que controla fronteras, como para el Servicio Fiscal de la Guardia Civil, que controla aduanas, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido precisamente esta pasarela, lo que hace es comunicar fiscalmente las dos dársenas. Es decir, ahora mismo ya solo hay un solo control, y los que vayan a aquella dársena cuando el control está allí, pues entran directamente, y los que vayan a aquella dársena ya cogen este espacio, que es un espacio cerrado, para que fiscalmente no pueda hacer nada. Entonces ya tanto los camiones como los vehículos como los pasajeros que vayan a aquella dársena tienen la oportunidad de no pasar por dos veces por ese tipo de controles, ¿no? Y es mucho más operativo, mucho más funcional, y además ha quedado como un elemento singular del puerto, eso ¿no? iba a comentar, que parece como... ¿no? Exactamente, ahí es donde iba yo, ¿no? Que algo significativo, identificativo y además luego bonito, ¿no? Pues aquí el puerto, el esfuerzo que ha hecho es importante, ¿no? Porque lo que estamos hablando es de ceder gratuitamente un espacio a la ciudad, a los vecinos, y además pues gastarnos el dinero en urbanizarlo y dárselo totalmente urbanizado y acabado, ¿no? Para el puerto es un mal negocio, obviamente, porque estamos perdiendo superficie,
y a la vez nos estamos gastando un dinero en urbanizarlo, pero yo entiendo que para la ciudad es un beneficio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay motivo, ¿no?, para que los vecinos estén contentos de tener la valla enfrente de la fachada de su casa, a tener delante un espacio abierto, ajardinado, con equipamiento urbano, con mobiliario, con equipamiento también, porque aquí incluso lo que se ha previsto es que se pongan kiosquitos de venta de pescado, de tal manera que, como en la lonja hay que ser un comprador autorizado, hay que estar autorizado para comprar, pues la gente que visite el puerto, que venga por aquí, tenga la oportunidad de comprar pescado fresco de la lonja, y además, pues posiblemente, si alguien se echa para adelante y nos lo solicita, pueda haber también un barecito donde ese pescado se lo puedan cocinar, como se hace, por ejemplo, en el mercado municipal, y eso, pues, que duda cabe que va a ser un atractivo más y muy bueno también para todo el barrio, porque va a generar esa economía y da la oportunidad que algunos vecinos, los que quieran, puedan poner su puesto de pescado ahí para poder vender. Es que una de las cosas que había en perjuicio dentro de esta obra era el tiempo que hemos estado sin el barecito de la lonja, porque eso era como uno de los monumentos de Motril también, el barecito. Gracias a Dios también hemos visto que ya las instalaciones están muchísimo mejores, más bonitas, más grandes, y también para atender mejor a... Es uno de los atractivos que tiene. Por eso digo puerto, que al final es uno de los grandes atractivos. Aquí es uno de los sitios donde mejores sardinas a la plancha te puedes comer de toda la costa tropical, ¿no? Yo diría de toda Andalucía, ¿no? Aquí, entonces es un atractivo más, y se ha mejorado, ¿no?, con aprovechando la obra de construcción de la nueva lonja. Ya en lugar de ponerse a la fachada norte como estaba, el bar está abierto a la dársena pesquera, eso es un atractivo incuestionable, y luego ya pues con nuevas instalaciones, más amplio también, tanto el interior como el exterior, y mucho mejor equipado, con lo cual ese atractivo, si se le suma la calidad del producto, que es un producto que estaba vivo hace un rato, de la propia lonja, esa plancha, esa fritura, yo creo que es un atractivo más. Y a buen precio, que eso no lo encuentra. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya. Sí. Bueno, nos quedaría hablar de quizás un poco de esa zona logística, de la sal, que usted me decía al principio, que cuando se encontró estaba bastante virgen todavía en cuanto a espacio, y ha crecido muchísimo. Y hemos hablado de cruceros, hemos hablado del mundo pesquero, y nos faltarían las mercancías, ¿no? Graneles, sólidos, etcétera, etcétera, que también imagino que claro, si ha ido creciendo todo, esto habrá crecido a la par, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahí hemos hecho un esfuerzo comercial importante, ¿no?, de promoción. Hemos valorado cuál era la potencialidad que el puerto tenía, fundamentalmente nuestra potencialidad es el mercado africano, ¿no? Un puerto que está en el mar de Alborán, donde tiene enfrente un continente con un potencial de crecimiento enorme, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, pues el país vecino de Marruecos, ¿no?, que en este caso es la entrada natural, ¿no? Ahí está el puerto más importante de toda África, que es el puerto de Tangermed, el puerto con mayor volumen de mercancía y más importante logísticamente de toda África, y ese potencial teníamos que aprovecharlo, ¿no? Y ahí es donde hemos estado, direccionando toda nuestra acción comercial del tráfico de mercancías. Y al final, pues efectivamente se ha conseguido reiniciar esa línea con el puerto de Tangermed, que está operando la naviera Balearia, donde está teniendo un funcionamiento tan espectacular que probablemente tengan que poner una segunda rotación, porque el barco viene lleno y va prácticamente también con una altísima capacidad, con lo cual, bueno, tanto para la importación como exportación con el país africano, ese punto es importantísimo. Luego somos también un puerto que es el que más conexiones, más diversidad de conexiones, no en cuanto a frecuencia, pero sí en cuanto a variedad de conexiones tenemos con Marruecos de toda España, ¿no? Porque además tenemos conexiones con línea regular con Nador, en el puerto de Nador, y con Alucemas, que ahí hay que tener en cuenta que el puerto de Nador se está construyendo un puerto nuevo que va a ser prácticamente el mismo volumen y cantidad que Tangermed. Nosotros somos el puerto de España más cercano a Nador, con lo cual ahí estamos ya trabajando para que cuando ese puerto sea una realidad, este sea el puerto referencia para la importación y exportación. Si a eso le sumamos pues las buenas comunicaciones por carretera que tenemos y la versatilidad que tiene este puerto para adaptarse a cualquier tipo de mercancía, pues eso nos hace que el crecimiento vaya a ser
en este año ya probablemente vayamos a estar cerca de cifras récord en la historia del puerto de Motril, que todavía no ha llegado a pasar ese límite de los 3 millones de toneladas y que este año probablemente lo alcancemos, ¿no? Y si no este año, el siguiente con total seguridad ya se pueda alcanzar, ¿no? Luego, pues si tú valoras la potencialidad, pues también hemos visto que esa buena accesibilidad que tiene el puerto de Motril, que no tiene ningún otro puerto prácticamente de Andalucía, porque tanto al puerto de Málaga tienes que atravesar la ciudad para llegar al puerto de Almería tienes que atravesar la ciudad para llegar al puerto, a los demás puertos, a Algeciras, a Cádiz, a Huelva, tienes que atravesar la ciudad para llegar al puerto. Aquí no, aquí el puerto tiene un acceso directo desde la autovía. Eso hace que cargas especiales pues puedan venir al puerto. De esa manera aquí llegan las palas de los aerogeneradores eólicos más grandes de todas las que se fabrican en España, y ahí también ha sido un mercado en el que hemos trabajado pues para consolidarlo. Hemos hecho un nuevo vial que facilita la maniobrabilidad, le quita 4 giros a la entrada al puerto, un vial directo desde la autovía para que entre a la zona de almacenamiento, a la zona de muelle, directamente sin ningún tipo de maniobra. Es decir, de la rotonda de la autovía tuya te dejas caer y llegas recto. Antes había que hacer 4 maniobras, y ese vial también ha sido un esfuerzo pues para ofrecer un mejor producto y para intentar especializarnos en ese tipo de mercancías que en otros puertos no pueden y en el nuestro sí, que además son mercancías limpias y que generan pues bueno mucho retorno económico también. Sí, la verdad que sí. Yo lo imagino usted en estos años visitando todas las ferias donde los puertos están presentes, el Sun Cruise, etcétera, etcétera. Y ahora quiero imaginármelo dentro de unos años, porque se ha ido sacando pecho, chuleando del puerto de Motril en estos últimos años. Cuando usted tenga la posibilidad de vender todo lo que se avecina, ¿cómo va a llegar usted a todas esas ferias? Bueno, hay ferias que son específicas de turismo, otras de mercancías. Nosotros hacemos y organizamos junto con el Marruecos, con el país de Marruecos, organizamos específicamente jornadas técnicas para explicar no solamente las excelencias del puerto, que ya prácticamente todo el mundo la conoce, sino para también interrelacionar tanto el empresariado español como el marroquí para que se vayan generando ese tipo de oportunidades. Nosotros a las ferias logísticas de mercancías, de turismo de cruceros, vamos prácticamente a todas, por lo menos a las más importantes, ¿no? Y esa acción comercial, pues lógicamente, poco a poco va dando su fruto, ¿no? Porque ahí se tienen muchos contactos. Luego detrás de la feria hay, bueno, un trabajo ímprobo, ¿no? Porque hay que ponerse en contacto, mandar documentación a toda la gente que le ha ofrecido, los acuerdos posibles, a cada uno direccionarlo por las posibilidades, y al final, bueno, pues eso lleva a que haya un crecimiento importante, ¿no? Por ejemplo, en la zona de actividades logísticas, nosotros tenemos ya prácticamente solicitudes, algunas en curso, otras ya concedidas, que se van a empezar la obra para ocuparla casi en su totalidad. Es decir, más del 90% de su superficie ya está concesionada, ¿no? Ahí va a haber pues unos centros logísticos de almacenamiento de mercancías, estaciones de servicio, zonas de equipamiento para camiones, bueno, muchísima actividad. El propio grupo ERIC se va a implantar también la zona de actividades logísticas, va a concentrar ahí toda su actividad y, en fin, una diversidad de empresas, de actividades y de industrias que va a ir generando poco a poco pues también muchos más tráficos para el puerto de Motril. Al final los volúmenes de mercancías es lo que determina más o menos la actividad, pero no solamente eso, sino también la calidad, la limpieza de las mercancías es absolutamente imprescindible, ¿no? Estamos llegando prácticamente al final ya de nuestro tiempo y aquí visitando el puerto de Motril, encantadísimos con el clima, con la fisonomía que está tomando este nuevo puerto de Motril, y que va a ser una realidad, ya es una realidad, pero es que la transformación que nos espera en esos próximos 4 o 5 años va a ser integral, ¿no? Total. Pero históricamente, don José, siempre hemos tenido una demanda, que es los accesos, ¿no? O sea, llegar al puerto de Motril era un problema en su día, y sobre todo bueno, el tema de las carreteras, ¿no? La conexión con Granada, etcétera, etcétera. Gracias a Dios la autovía ya es una realidad,
y ha jugado un papel fundamental, imagino también para ese impulso que tiene ahora el puerto de Motril, ¿no? Bueno, sin la autovía, por ejemplo, el tráfico de las palas de los aerogeneradores eólicos no hubiera sido posible. La autovía, el concluir tanto los tramos que quedaban de la A7 como la A44, la apertura de la A44, ha supuesto para el puerto una revolución total, ¿no? Es decir, gran parte del potencial que ahora tiene viene precisamente de la apertura de esos tramos de autovía y de tener esa buena conectividad que hoy tiene el puerto de Motril. Antes, bueno, los volúmenes eran mucho menores, todo era a otra escala, ¿no? Porque tenía una dificultad de acceso importante, ¿no? La autovía ha supuesto, bueno, una revolución, ¿no? Para el puerto y una mejora de esas posibilidades de conexión, ¿no? La logística al final lo que va mirando son los tiempos, que al final los tiempos son costes y esos costes, lógicamente, cuanto más se optimicen, mejor, ¿no? Claro. Entonces la rapidez que le da al puerto para la salida, aquí sale un vehículo, se baja del barco, pasa la inspección y es que sale en la autovía, está en la autovía ya al salir del puerto, ¿no? Y eso lógicamente pues da ese plus de competitividad que sin duda ha tenido una influencia sobresaliente, ¿no? En el crecimiento del puerto en los últimos años. Claro, hablábamos siempre de que geográficamente somos el puerto más cercano a Madrid, por ejemplo, pero claro, luego en tiempo real no era así, no lo era, porque al claro. final preferían irse a Valencia, irse a otros puertos. Lo que sí está claro es que parece que por fin podemos empezar a respirar o a hinchar el pecho, mejor dicho, porque el tren por fin parece que puede ser real, puede estar aquí, incluso ya hay unas fechas marcadas. Incluso se ha conseguido que PP, PSOE, conjuntamente apuesten ya por fin por esa otra demanda histórica que no sé si todavía los motrileños no lo creemos o terminamos de creérnoslo. Bueno, es que después de 140 años pidiéndolo, cuando te lo dan no te lo crees, ¿no? Porque yo, como le he dicho al principio, ¿no? El puerto yo veía efectivamente que necesitaba, ¿no? Tener conexión ferroviaria, no porque fuera un capricho, sino para estar en igualdad de condiciones que el resto de puertos de España. No estamos pidiendo más, es decir, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie, ¿no? Y en ese sentido pues se convirtió en uno de los objetivos. Es verdad que al principio parecía una tarea realmente difícil, porque es verdad que hay dificultad orográfica, es verdad que el coste de la línea es alto, no es una línea barata, esto no es La Mancha, aquí tenemos pues todo el macizo de Sierra Nevada que hay que atravesarlo. Entonces, bueno, pues desde esa perspectiva de necesidad que nos habíamos planteado, encargamos un estudio a la Universidad de Granada que de verdad dijera si se podía o no, eso era lo primero. A partir de ese estudio que concluía que el tren era perfectamente factible técnicamente, no tenía ningún problema en cuanto a la orografía, es verdad que era una línea costosa, pero el propio estudio demuestra que hay otras líneas que están en funcionamiento en otros puntos de España, como puede ser la Orense a Pontevedra, que el coste unitario por kilómetro y el coste global de la línea estaba por encima incluso del coste de esta, con lo cual ya no era una cuestión de imposibilidad, sino una cuestión de voluntad. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Ese estudio económico lo llevamos a todas las administraciones que le dieron su respaldo, a todos los partidos políticos, uno por uno, que le dieron también el respaldo y fueron conscientes de la necesidad que tenía la provincia de Granada de tener su puesto conectado como el resto. Y luego, bueno, pues se hicieron unos manifiestos, empezamos también ya con la plataforma de la infraestructura, con la Cámara de Comercio, también un trabajo de presión, ya se incluyó como una de las 3 reivindicaciones que tenía la propia plataforma, y en esto pues que se abre un proceso de modificación, de presentación de enmiendas, de propuestas para modificar las redes transeuropeas de transporte en Europa, lo abre la Comunidad Europea. A partir de ahí pues nos ponemos a trabajar, le encargamos a la Universidad de Granada un estudio de justificación de que cumplía todos los requisitos que exigía Europa. Esa documentación se le ha mandado a la Unión Europea, al Gobierno de España, y bueno, pues a partir de ahí ha sido un camino duro en el que hemos tenido
lógicamente una colaboración absolutamente inestimable por parte de la Cámara de Comercio, ¿no? Primero con Ángel, luego con Julio Rodríguez, ¿no? Que él ha sido nuestro interlocutor con los grupos políticos en Europa, donde le hemos trasladado toda la documentación, en Bruselas, le hemos trasladado toda la documentación, hemos hablado muchas veces en videoconferencias con ellos, hemos hablado también con los partidos políticos para intentar sacar esto dentro del ámbito político, sino que sea una petición de provincia, como así ha sido finalmente, y por eso ha salido, precisamente por sacarlo fuera del debate político, y finalmente, bueno, pues se consiguió con el último viaje a Bruselas que hicimos Julio y yo. Le dimos la nueva documentación, también otro nuevo informe que se le había pedido a la Universidad de Granada, donde dibujaba un escenario con tren y otro sin tren en el puerto de Motril y en la provincia de Granada, y obviamente pues toda esa documentación ha hecho que finalmente los portavoces de los principales grupos políticos, tanto por el Partido Socialista, que fue Isabel García Muñoz, como por el Grupo Popular, que fue Pablo Arias, han conseguido no solamente apoyarlo, sino convencer a sus grupos populares europeos para que lo apoyen y pueda salir en el Parlamento y en la Comisión. Entonces, bueno, eso no es fácil, porque ahí están europarlamentarios de todos los países de la Unión Europea, y convencerlos de que esta línea pudiera salir adelante no ha sido fácil. Ahí ellos, yo tengo que reconocer que han hecho un trabajo también, la mediación de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas, Catalina de Miguel, que ha sido también una pieza fundamental, ¿no? Porque ella preparó también la agenda de la reunión con los distintos grupos políticos cuando fuimos a Bruselas, y finalmente tuvimos también una reunión con los miembros de la comisión, que tenía que aprobar en primera instancia la línea, y al final, bueno, nosotros salimos de ahí, la verdad que no muy convencidos, pero se ve que los argumentos que dimos fueron de bastante peso, de tal manera que finalmente hemos conseguido pues que tanto la comisión con la que nosotros nos reunimos aprobara específicamente el proyecto en una adenda independiente, en una enmienda única que se votó como tal, porque había más de 2.000. Por separado. Conseguimos que se votara de manera independiente, y luego también pues que el Parlamento Europeo la aprobara también. Ahora ya incluso pues tiene fecha, ¿no? de entrada en funcionamiento, es decir, tiene que estar concluida como máximo para 2050. Ahora 2050, eso lo tenemos que redondear muy bien en 2050. Ahora nos quedan dos tareas. Una, conseguir, que ya han dicho que lo van a apoyar, que el Gobierno de España apoye esta conexión en el Consejo Europeo, que es donde están los representantes de los distintos países de la Unión Europea, y que ahora además España lo va a tener mucho más fácil, ¿no? Porque va a ostentar la presidencia del Consejo Europeo. Con lo cual habrá menos excusa, ¿no? Si no saliera, pero es verdad que... Además habría penalización si no se llega al 2050, ¿no? O sea, hay una penalización. Claro, ese tipo de líneas donde cuentan con fondos europeos tienen unos plazos de ejecución, y si no se ejecuta pues hay una sanción para el que incumpla esos plazos. Con lo cual eso nos indica que ahora mismo el escenario es perfecto, ¿no? Para que por fin Motril esté conectado por tren, tenga su conexión ferroviaria, y los motrileños podamos subirnos en nuestro tren e ir a Granada en media hora y estar aquí en otra media hora. Yo no sé, si se apuran mucho los plazos, yo lo veo complejo. Lo veo complicado, pero en cualquier caso creo que ya el camino está abierto, ¿no? El camino siempre había estado cerrado, siempre nos habíamos encontrado con esa excusa recurrente de que es que la orografía, es que el desnivel, cuando en Málaga, por ejemplo, el tren de Málaga, sitio, y el dinero se había gastado más en otro sitio. Málaga a Antequera hay el mismo desnivel que desde Motril a Granada, sin embargo allí la distancia es menor, con lo cual la pendiente es mayor, y sin embargo aquí porque no íbamos a poder hacerlo. Por eso, bueno, yo creo que los pasos que se han dado han sido los correctos, y al final, bueno, pues ahora nos tocan las dos tareas que yo le decía: una, convencer al Gobierno, que parece que está ya convencido, y la segunda, una vez que ya esté dibujado en las redes transeuropeas, que eso va a ser a finales de este año, pues empezar a pedir al Gobierno que sea, al que haya, para que empiece ya con el estudio informativo, para que vaya redactando el proyecto
y que para esté absolutamente preparado para en el momento en que se abran esos fondos europeos poder presentar el proyecto, solicitar esto y empezar con la obra, que a nosotros nos da igual que tarde 4 como que tarde 8 años, pero el caso es que al final sea una realidad y que el gobierno de España, pues al final que es el encargado de llevarlo a cabo, lo pueda conseguir. Pues qué gustazo sería para todos los que seguro que nos están escuchando, que saben que ha habido toda esa demanda histórica. La autovía ya por fin la tenemos, un puerto que por fin ha sido pujante dentro de sus posibilidades, pero ahora lo va a ser muchísimo más, con un cambio de fisonomía, con todo eso va a repercutir. Hemos entendido perfectamente que no solo va a ser aquí, en el Varadero, en Santa Adela, etcétera, sino por supuesto en todo Motril, incluso en la provincia, porque al final la onda expansiva al final se va para toda la provincia. Y nada, y encantadísimo de que nos haya recibido hoy aquí, de poder comprobar que esto es ya una realidad, como también lo va a ser lo ha sido, por ejemplo, la autovía, o lo va a ser, por ejemplo, lo del puerto. Así que muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hace por su puerto y por su ciudad, y a ver si para el próximo programa pues nos sigue contando muchas más nuevas de este calibre. Yo creo que es importante, ¿no?, que los madrileños conozcan su puerto, ¿no? Claro, yo creo que es fundamental para saber. Bueno, también hace muchas jornadas de puertas abiertas, etcétera, sí, etcétera. Pero bueno, conocer datos, por ejemplo, claro, de mercancía y demás, no se suele saber, sí, las proyecciones, los proyectos de futuro que hay, todo eso es interesante, yo creo que para los madrileños. Pues iremos dando muchos más datos, que seguro que la gente se enamora todavía más de nuestro puerto. Muchísimas gracias. A ti. Saludos. Sing a favorite song, and the world may sing along. We can brighten every day with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da. La da da di da di da. Just be happy, happy.